Muy buenas noches, nuestro Señor Jesucristo les bendiga, esperando que todos se encuentren muy bien, bendecidos en el Señor, que hoy haya sido un día de victoria en Cristo Jesús, amén. Señor Jesucristo sea con todos ustedes, vamos a empezar el servicio en esta noche y pues primeramente vamos a orar al Señor, a acercarnos al trono de gracia, amén, el trono de misericordia. Vamos a orar, amantísimo, buen Dios, Padre Santo, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor Dios. Nos has librado de la mano del enemigo, Señor. Nos has guardado de todo mal y de todo peligro, Señor Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor Dios, porque como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, bendito Dios, Señor Dios. Como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y Padre, es grato estar en ti, Señor. Queremos darte gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de una vez más de estar acá consagrándonos, Señor Dios, alrededor de tu palabra, Señor, para escuchar una porción de lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que estas palabras, Señor, puedan grabarse en lo profundo de nuestros corazones. Estas palabras de promesas, estas palabras eternas que tú tienes para con nosotros. Como dijo Pedro, Señor Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso en esta hora, Señor, nos estamos acercando delante de ti, Señor Dios, reconociendo que no somos nada, Señor Dios, y que si somos algo es por ti, Señor Dios. Oh Padre Santo, bendícenos en esta noche, háblanos por medio de tu palabra. Queremos en esta hora también recordar, Señor Dios, y traer, Señor Dios, a oración a nuestra hermana Judith, sus hijas, su familia, Señor Dios, en este momento tan difícil que están pasando, Señor Dios. Oh Padre, aún tú mismo experimentaste este dolor, Señor Dios, cuando tu amigo, Señor Dios, había partido. Pero, Señor, es gratificante saber, Señor, que en ti hay solución, Dios. Amén, aleluya. Muchas veces escuchamos, Padre, a las personas decir que hay solución para todo menos para la muerte. Pero, Señor, qué maravilloso es que aún para la muerte hay Aleluya, solución, gloria Señor a Dios, Dios. estando en ti, Señor Dios. Solo estando en ti, Señor Dios, podemos obtener la victoria, Señor Dios, frente a la muerte. Por eso te agradecemos, Señor Dios, por habernos encontrado, pero también te pedimos, Señor Dios, que tú fortalezcas a nuestra hermana Judith, a sus hijos, su familia, Señor Dios. Padre, llénalas, Señor, de ti y consuélalas en esta hora. Bendícenos, Padre, en esta hora y háblanos por medio de tu palabra, porque lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero retomar el mensaje que estaba trayendo el domingo en la escuela dominical. Y vamos a ir a la escritura, al libro de Isaías capítulo 43. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. El Señor añada bendiciones por medio de su palabra y sea fortaleciéndonos, consolándonos y dándonos esperanza por medio de sus palabras. Amén. Isaías capítulo 43, verso 1 en adelante, hermanos. Y dice la palabra del Señor así. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a Gloria a mis ojos Dios. fuiste de gran estima, fuiste Amén. honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas.
Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra, hermanos, y como dije, quiero continuar con el mensaje que venía trayendo el domingo, hermanos, titulado En Dios hay solución. Amén. Y según lo que vimos el domingo, ya tomamos varias partes de esta escritura, hermanos. Amén. Tomamos esa primera parte del ahora. Amén. Ese ahora que quiere decir que es algo que Dios va a empezar a hacer, hermanos. Amén. Y como dije, hermanos, el domingo, nosotros podemos decir que aunque esta palabra fue escrita a Israel hace siglos, hermanos, nosotros también podemos estar seguros de una cosa, hermanos, de que estas palabras de bendición y de promesa son también para nosotros. Son para cada uno de ustedes, hermanos. Son para mí también, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque son palabras que Dios ha registrado allí, hermanos. Palabras eternas, palabras incambiables a las cuales nosotros podemos ir una y otra vez y decir, oh, allí estoy yo retratado, hermanos. Esa es la intención de Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Cada vez que tomemos una palabra, que tomemos una escritura, hermanos, debemos identificarnos con ella, hermanos. Debemos vernos allí, hermanos. Amén. Entonces tomamos la escritura y hablamos acerca de la hora. No quiero retomar, pero quiero dar como un poco resumen. Hablamos del así dice Jehová, que cuando Él dice eso, hermanos, es porque es algo cierto, es algo verídico, porque su palabra es verdad, ¿verdad? También tomamos que es creador tuyo, amén, y formador, hermanos. Él nos creó y nos ha formado y nos sigue formando, hermanos, amén. Y nos sigue diciendo, hermanos, que no temas, hermanos, amén. Hemos escuchado bastante y hemos sido enseñados, hermanos, que en la palabra, hermanos, está no temas 365 veces. ¿Para qué, hermanos? Para que no tengas temor cada uno de los días del año, hermanos, amén. Que estés seguro y confiado en el Señor, hermanos, amén. Y vamos ahí, hermanos. Quedamos en el no temas porque yo te redimí, hermanos, amén. ¿Qué temor debemos tener cuando el Señor nos ha redimido, hermanos? Él nos compró con precio, hermanos. Y no cualquier precio, sino que fue un precio de sangre, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros estábamos destinados a morir, a ir a condenación, hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y vino a cumplimiento su palabra, hermanos. Y vino y se hizo pecado, hermanos. No que Él era pecado, hermanos. Amén. Él era santo, justo, recto y verdadero, hermanos, pero se hizo pecado por cada uno de nosotros, hermanos, amén, para que nosotros, hermanos, dejáramos de ser pecadores, hermanos, para poder tomar la vida de Él, hermanos. Él se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él, hermanos, amén. Ese fue el precio, hermanos. Él nos redimió, Él nos compró, hermanos, amén. Él nos ha dado estas cosas, hermanos, amén. Dice la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 31, hermanos, y lo alcanzamos a tomar, hermanos, el domingo, pero quiero resaltarlo y quiero leerlo aquí, hermanos. Romanos capítulo 8, 31, hermanos. Dice el Señor, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos? Amén. Si Él dio a su propio Hijo, hermanos, amén.
Pues dice acá la palabra, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas, hermanos? Por eso la palabra nos dice, no temas porque yo te redimí, hermanos. El Señor está con nosotros. En cada problema, en cada dificultad, en cada circunstancia adversa que tú tengas, el Señor te dice, no temas porque yo te redimí, hermanos. Amén. Y si Dios te redimió entregando a su Hijo Jesucristo, hermanos, pues Él está diciéndote en esta hora que no te preocupes de lo demás, hermanos, porque lo demás es cosa fácil, lo demás es cosa sencilla, hermanos. Amén. El Señor está diciendo, yo me encargo, hermanos, porque yo estoy contigo. Y si yo redimo, pues nadie puede esclavizar, dice el Señor, hermanos. Él nos sacó de la casa de empeño en la cual nos tenía Satanás, hermanos. Amén. Él nos hizo libres, hermanos. Y no solo libres, sino verdaderamente libres, porque hemos conocido su palabra, hemos creído a su palabra, estamos caminando en su palabra, hermanos. Amén. Y estamos confiando en ella, hermanos. Amén. Él nos ha hecho libres, hermanos, porque andar nuevamente esclavizados, porque creerle a la mentira de Satanás, hermanos, cuando la palabra de Dios es verdad, hermanos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Amén. Dios nos ha redimido, hermanos. Y si Dios te redimió, hermanos, pues Dios te compró con la sangre, hermanos. Amén. Si Dios hizo el sacrificio más grande que uno se pueda imaginar, hermanos, ¿cómo no te entregará con Él también todas las demás cosas? Oh, mis hermanos, eso es lo que yo creo que quiere decir, no temas, yo te redimí. Él nos está diciendo, yo te redimí, hermanos. Amén. Mira, si ya Cristo te compró con su preciosa sangre, hermanos, pues las demás son cosas pequeñitas. Recuerda siempre eso, hermanos. Amén. Tú estás en la mano del Señor y nadie te puede arrebatar de allí. Tu destino eterno está asegurado ya, mis hermanos. Las demás cosas aquí en este mundo son pasajeras, son secundarias, hermanos. Pero, hermanos, ten claro esto. Dios nos redimió, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nos continúa diciendo la escritura, mis hermanos, en Isaías. ¿Cuántos se están gozando, hermanos, con la palabra del Señor? Nos continúa diciendo en Isaías 43, dice, no temas porque yo te redimí. Y dice, te puse nombre. Oh, qué maravilloso, hermanos. ¿Saben? Dios te conoce por nombre, hermanos. Mucha gente, hermanos, y muchos de nosotros hemos fallado en eso. La gente tiene el sentido general de la misericordia, del amor de Dios, como que Dios ama a sus hijos, amén, hermanos, como que Dios ama a su creación, amén, hermanos, Dios ama a la humanidad, amén, Dios ama a la iglesia, pero hermanos, a muchos se les resulta difícil tener ese sentido personal de la misericordia y el amor de Dios para cada uno, hermanos. Es para ti y para mí, hermanos. Como que se les resulta difícil, hermanos, poner su nombre allí, hermanos. El Señor está hablando aquí de ti, hermanos. Personalízate eso, hermanos. El Señor acá está diciendo, te puse nombre, hermanos. Amén. Oh, hermanos, yo no sé cuántos se sentirán como yo me siento, hermanos, pero yo me siento como que Dios me conoce por mi nombre y que yo estoy íntimamente implicado en Él, hermanos, amén. Que Dios está involucrado conmigo, hermanos. Él está involucrado en cada parte de mi vida, hermanos, cada aspecto de mi vida, hermanos. Que todas las situaciones por las cuales yo estoy pasando o tú estás pasando, hermanos, el Señor ya las sabe, hermanos. Él ya los conoce, mi hermanos. Él sabe por lo que tú estás pasando en este momento, hermanos. Amén. Por eso cuando yo conozco que Él es mi Señor, mi Salvador, mi Creador, hermanos, pues yo puedo tener un diálogo continuo con Él, hermanos. Amén. Te puse nombre, hermanos. Mira, vamos a ir al libro de Salmo, hermanos. Salmo capítulo 139, hermanos. Salmo 139, versículo 16, hermanos. Mira el salmista, hermanos. El rey David tenía claro esto. Y dice, el Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oh, qué maravilloso, hermanos, amén. Qué maravilloso es lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, es así, hermanos. Mira, las cosas que Dios tiene destinadas para ti, esas van a llegar en el nombre de Jesús a su tiempo, hermanos. Si tú te aferras a Dios, si tú crees en tu Dios, hermanos, si tú caminas con tu Dios, si tú estás ahí aferrado a que Dios tiene un llamado para tu vida personal, que Él está involucrado en tu vida, hermanos, pues saben, nadie te puede arrebatar las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, mi hermanos. Amén. Porque dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, hermanos. Amén. Vinieron a cumplimiento, hermanos. Amén. Por eso lo que Dios te ha dado, hermanos, lo que Dios te ha prometido, vendrá a ti mientras estés esperando en Él, hermanos. Amén. Oh, mi hermano, nos dice la escritura, no temas porque yo te puse nombre, hermanos. ¿Saben? Cuando Dios te pone nombre, hermanos, óyeme esto, hermanos. Porque recuerda, hermanos, los nombres en el Antiguo Testamento, pues habían destino involucrados también, hermanos. Habían propósitos de Dios involucrados en los nombres, hermanos. Amén. Dios tuvo que cambiar el nombre a Abraham, hermanos. Le puso el nombre a Isaac, hermanos. Le cambió el nombre a Jacob, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque tenían un destino involucrado, hermanos. Habían propósitos de Dios involucrados en aquellos hombres, hermanos. Por eso si Dios le puso un nombre a una persona, es porque en ese nombre estaba el destino de ese individuo, hermanos. Estaba la relación de ese individuo con el Señor. Así que si Dios, hermanos, te ha puesto nombre, hermanos, eso quiere decir que tú tienes un destino en Dios, hermanos. Que Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Que Dios te ha dado una identidad y que lo que a ti te toca es encontrar esa identidad, hermanos, y caminar en ella, hermanos. Amén. Por eso el profeta del Señor dice que cuando la novia reconozca su posición, o sea, reconozca quién es, hermano, y lo que ella es, hermanos. Amén. Será poderosa, acontecerá al rapto, hermanos, amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que buscar la identidad y caminar en ella, hermanos. Por eso no te alejes, hermanos. No te salgas del propósito de la identidad que Dios tiene para tu vida, hermanos. Pídele al Señor que te dé la sabiduría. Dile, como dijo Pablo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí, hermano? ¿Cuál es el nombre? Dile al Señor, ¿cuál es el nombre que tú me has puesto? ¿Cuál es el destino que tú me has dado? Acércate a Él y dile cuáles son los propósitos que tú tienes en mi vida y ayúdame a caminar dentro de ellos. Hermanos, esa debe ser tu carrera. Esa debe ser tu jornada cada día. Ese debe ser tu peregrinaje, hermanos. Es caminar en el destino y en el nombre que Dios te ha puesto, hermanos. Amén. Oh, qué maravilloso, hermanos. Él te está diciendo en esta noche, yo te puse nombre. Mío eres tú, mi hermanos. Oh, mi hermanos. No solo te puso nombre, sino que te está diciendo que mío eres tú, hermanos. Eres del Señor, hermanos. Oh, qué maravilloso y qué glorioso saber que soy del Señor, hermanos. Amén. Aun cuando estaba en el lodo cenagoso, hermanos. Aun cuando estaba en pecados, hermanos. Amén. En desobediencia, hermanos. Estaba en el Señor, estaba en sus pensamientos, hermanos. Estaba predestinado para llegar, hermanos. Amén. El Señor tuvo misericordia de mí, hermanos. Y ahora me tiene en lugares celestiales, hermanos. Soy de Él, hermanos. ¿Cuántos pueden decir al Señor, oye, Señor, yo soy de ti? Porque el Señor te está personalizando y te está diciendo, mío eres tú, hermanos. Hermanos, somos de Él, hermanos. Por lo menos yo soy de Él, hermanos. Amén. Soy de Él, hermanos. Espero que tú también seas de Él, hermanos. Que te estés aferrando a esta palabra de esperanza que Dios ha traído a nosotros. A esta palabra de verdad. A esta palabra, hermanos, de confianza, hermanos. Mío eres tú, mi hermanos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Te puse nombre.
mío eres tú. Y mira lo que nos sigue diciendo la escritura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, hermano. Amén. Esa es una de las cosas más lindas que yo he oído, hermanos. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, hermanos. Amén. ¿Cuáles son las aguas, hermanos? Pues conocemos que aguas son pueblos, gentes, muchedumbres, naciones, ¿verdad? Pero en otro sentido, si nos devolvemos en la escritura, allá con el pueblo de Israel, hermanos, cuando estaba siendo sacado para ser libre, ¿verdad? Saliendo de Egipto, mi hermanos, amén. En un sentido meramente histórico, hermanos, las aguas para Israel eran esas aguas a través de las cuales Dios los había literalmente, Dios los había puesto. Hermanos, Dios los llevó a través del Mar Rojo cuando Israel estaba saliendo de Egipto, hermanos. Venía el gran ejército egipcio para destruirlos detrás de ellos, hermanos. Y enfrente de ellos estaba el gran Mar Rojo. Estaban verdaderamente entre la espada y la pared, literalmente, hermanos. Una pared de agua, hermanos. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor abrió el mar y el pueblo de Dios pasó en seco, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, hermanos. Amén. Acá no solo dice, hermanos, cuando pases por las aguas, pues todo va a ir bien. No, mi hermanos. Acá lo que nos está diciendo que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, mi hermanos. Eso es lo importante, hermanos, de que el Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Mira, el pueblo de Israel después, cuando iban a entrar a la tierra prometida, hermanos, estaba también el gran río Jordán. Crecido, nos dice el profeta, hermanos. Tampoco podían pasar, hermanos. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Pues Dios les dijo, pónganos a los sacerdotes delante con el arca, y pasen los sacerdotes delante del pueblo. Y hermano, cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, hermanos, el río se abrió. Efectivamente así fue, mi hermanos. El Señor abrió el río Jordán y el pueblo de Dios pasó en seco una segunda vez, hermanos. Por eso, hermanos, cuando Dios les dice, cuando pases por los ríos, yo estaré contigo, hermanos. Les está diciendo, mire, hermanos, yo fui fiel con ustedes hace siglos atrás y voy a ser fiel de nuevo, mi hermanos. Los ríos, hermanos, son aquellos obstáculos que se ponen en nuestra vida, mi hermanos. Son las dificultades que impiden que nosotros podamos entrar en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos. Y Dios dice, no te preocupes. Cuando tú estés luchando allí por algo y el enemigo quiera traer un impedimento en tu vida, hermanos, cuando él quiera poner trabas en tu vida, pues el Señor te dice, yo voy a estar contigo, amén. Eso es lo que nos dice el Señor, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque en Dios hay solución, hermanos. Amén. Así que cualquier obstáculo, mi hermano, que tú puedas tener delante de ti, cualquier río, mi hermanos, cualquier mar que se pueda interponer entre ti y la bendición que Dios tiene para tu vida, hermanos, el Señor dice, yo voy a estar contigo. No te preocupes, yo voy a darte la victoria, mi hermanos. Amén. Hermanos, es importante que nosotros creamos eso, mi hermanos. Porque si nosotros no tenemos fe para creer, hermanos, pues muchas veces esas bendiciones no van a llegar, hermanos. No se van a dar. Pero nosotros tenemos que creer esto, hermanos. Amén. Las aguas, hermanos, también pueden ser angustias. Pueden ser a veces las angustias como que esas angustias, hermanos, son como esos ríos, hermanos, amén. Son como esos mares que nos quieren anegar, hermanos. Muchas veces esas angustias, esos problemas nos quieren, hermanos, abrumar, hermanos. Pero el Señor así mismo nos dice, si tú estás pasando por un tiempo de angustia, si tú estás pasando por un tiempo de dificultad, óyeme, ¿sabes qué? Agárrate de la promesa del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Cree, mi hermanos, que el Señor te va a sacar adelante, mi hermanos. El Señor no permitirá, hermanos, jamás que el río te abrume, mi hermanos. El Señor nunca permitirá que las pruebas sean más grandes de las que tú puedes sobrellevar, hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10.
¿Cuántos se están gozando con la palabra? Bendito sea el Señor, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 13, mi hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, hermanos. Amén. Pregunto yo, hermanos, ¿hay solución en Él o no hay solución? Hermanos, en Dios hay solución, hermanos, amén. Aunque Él nos ponga la prueba, mis hermanos, Él también nos da la salida para superarlas, hermanos, amén. Porque el Señor no pone prueba que nosotros no podamos sobrellevar, hermanos. Por eso cualquier cosa que tú estés pasando en esta hora, mis hermanos, recuerda que tú la puedes vencer, que tú eres un vencedor, hermano. Cualquier cosa, mi hermano, que estés pasando en esta hora, recuerda que Dios te ha dado la victoria, que Dios te ha dado la salida, que tú puedes salir de ello, que tú puedes ser un vencedor. Como dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mi hermanos. Amén. Qué maravilloso es eso, hermanos. Acá en otras palabras, hermanos, no nos ha venido nada. Ninguna prueba, hermanos, ninguna tentación, ninguna lucha en nuestra vida que tú puedas decir: oh, hermano, esto es demasiado grande para mí. No, mi hermano, ¿saben? Dios siempre adecuará las pruebas y las dificultades y las tentaciones que vengan a tu vida, de manera que sí que haya una salida, hermanos. Amén. Que haya una esperanza, hermanos. Dios no permitirá que las pruebas que tú estás pasando te destruyan si tú te aferras a tu Señor y tú clamas a Él. Y si tú le confiesas tu fidelidad, hermanos. El Señor estará contigo, mi hermanos. Él no permitirá, hermanos, que tú tengas que ir más allá de lo que tienes que ir, sino que Él juntamente con tu prueba siempre traerá una salida, mi hermanos. Amén. Yo creo eso, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen al Señor? Mi tema, hermanos, es: en Dios hay una solución, hermanos. Y yo creo a eso, hermanos. Aún en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, hermanos, en Dios hay una solución. Hermanos, cuando yo tengo un problema, una dificultad en mi vida, yo siempre digo: oye, hay una solución. Y a veces, hermanos, soy obstinado en eso y la gente me dice: pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Tú no ves que esa no es la manera de hacerlo? Pero yo digo: no, mi hermano, en Dios hay solución siempre, hermanos. Él siempre nos ha ayudado en todas las cosas. Cuando lo hemos necesitado, mi hermanos, Él ha estado con nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, yo veo que cuando uno persiste, hermanos, y uno se llena de esa fe, Dios siempre abre una solución, hermanos. Amén. Por eso tenemos que persistir. Siempre que persistimos, hay una solución y viene una salida. Las dificultades financieras o familiares o lo que sea, mi hermanos, siempre hay una solución. Recuerda eso, mi hermanos. En Cristo Jesús siempre hay una salida, hermanos. Amén. ¿Saben? El agua no te abrumará. El río no te ahogará. Las dificultades de la vida no te van a destruir, hermanos, porque el Hijo de Dios es más que vencedor en todas las situaciones. Nadie te puede arrebatar del amor de Dios en Cristo Jesús, mi hermano. Cuando tú tengas un problema en la vida, hermanos, mira, crécete entonces y di: yo soy más poderoso que ese problema en Cristo Jesús, porque yo tengo la solución a ese problema, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Esa es la confianza, hermanos. El río no te va a abrumar, el río no te va a destruir, los problemas de la vida no te van a vencer, hermanos, amén, porque estamos en Él. Mira, 2 Corintios capítulo 4, mi hermano. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, hermanos. Amén.
Mira lo que nos dice el Señor, hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. Amén. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera, hermanos, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, hermanos. Amén. Ese es el secreto, mi hermanos. Amén. Ese es el secreto. Creí, por tanto hablé, hermanos. Amén. Entonces, cuando estemos en aprietos, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en circunstancias adversas, hermanos, creemos que el Señor está con nosotros y hay una solución. Y lo creemos y lo hablamos, hermanos. Declaramos victoria sobre nosotros, hermanos. Amén. ¿Saben? El Hijo de Dios puede estar en aprietos. Sí, hermanos. Pero, ¿saben? Siempre hay un poquito de espacio para salir adelante. Oh, qué maravilloso, hermanos. Nunca estará en un callejón sin salida, mi hermanos. Nunca estará tan apretado por el diablo que no pueda haber una solución a su problema, hermanos. Podemos estar quizás atribulados, hermanos, pero no debemos estar angustiados. Siempre hay una posibilidad para el Hijo de Dios. Y si estamos en apuros, hermanos, pues no debemos desesperarnos. Nunca te desesperes, hermano. Nunca digas, oh, no hay esperanza, no hay posibilidad. No, mi hermanos. Nunca te tires en el piso ahí a desesperarte y a clamar como los que no tienen esperanza. No, mi hermanos. Porque el Hijo de Dios siempre tiene una solución. Quizás, hermanos, está perseguido. Pero ¿saben qué? Dios nunca te desamparará. Nunca te dejará. Él dice, nunca te desampararé, mi hermanos, porque saben, Él siempre nos sostiene con la diestra de su justicia. Hermanos, aunque tú veas lo que tú veas alrededor de ti, di, el Señor está conmigo, hermanos. Creí, por tanto hablé. Amén. Recordemos, hermanos, la imagen del siervo de Eliseo, hermanos. Hermanos, cuando estaban rodeados por las fuerzas asirias, y el siervo de Eliseo estaba desesperado porque los iban a matar. Pero ¿saben? Eliseo estaba de lo más tranquilo, porque no era nada con él la cosa, hermanos. Eliseo, ante la desesperación de su siervo, pues le dice, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y los ojos de este siervo le fueron abiertos, hermanos, y él pudo ver carros con ángeles alrededor de ellos. Rodeado, hermano, inclusive al pueblo asirio. Hermanos, amén. Los estaba rodeando al pueblo asirio, mi hermanos. Aquellos que lo querían matar, hermanos, amén. Y ahí vinieron las palabras famosas de Eliseo. Dijo, no temas, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermanos, amén. Eso es lo que tienes que recordar siempre, mi hermanos. Cuando estés frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la circunstancia adversa, hermanos, recuerda que alrededor de ti, hermanos, está el Señor. Hay ángeles alrededor tuyo, hermanos, amén. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Y saben, ese día hubo una gran victoria, hermanos. Los asirios fueron cegados y el profeta los llevó como si fueran muchachos débiles. Los llevó y los metió en el mismo corazón de Israel. Y cuando se despertaron estaban rodeados por el ejército israelita. Y el Señor, hermanos, le permitió inclusive a Eliseo ser misericordioso. Porque mira, cuando Dios te da algo, hermanos, Dios te da lo suficiente para ser de bendición a otros también. Ten claro eso, mi hermanos, amén. Cuando Dios te saca de tus situaciones, pues tú puedes ser de bendición a otros.
Tú puedes ser misericordioso, tú puedes ser generoso, tú puedes dar, hermanos, tú puedes perdonar, porque Dios está contigo, mi hermanos, amén. Por eso el Señor dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, hermanos, amén. El salmista David, hermano, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, amén, no temeré mal alguna, porque tú estarás conmigo. Amén. Y hay otra cosa que dice allí, mi hermanos. Dice, cuando pases, no es si pasas, hermanos, porque hermanos, en el mundo hallaremos aflicción, vendrán dificultades, vendrán problemas, hermanos, amén. Pero ¿saben qué? El Señor dice, no te preocupes, pásalo conmigo, mi hermanos, amén. Porque vas a pasarlo, hermanos. No quiere decir, hermanos, que porque el Señor está contigo, hermanos, todo va a ser suave, un camino de rosas, como dice el profeta, hermanos, amén. No, van a venir pruebas, dificultades, cosas difíciles para ti. Pero el Señor está diciendo, pásalo conmigo, hermanos. El Señor te dice, agárrate de mi mano. El Señor te dice, confía en mí. El Señor te dice, clama a mí. El Señor te dice, llénate de mi palabra. Fortalécete en el Espíritu. Sigue sirviéndome. Amén. Sigue congregándote. Sigue dándome. Sigue aprovechando las enseñanzas. Sigue transformando tu mente por medio de la renovación de tu entendimiento. Para que cuando vengan las pruebas, hermanos, tú sepas lo que tienes que hacer y sepas cómo tienes que reaccionar. Pero el Señor te dice, yo estaré contigo. Cuando vengan las dificultades, dice el Señor, mi diestra estará contigo. Continúa diciendo el Señor, cuando pases por el fuego, no te quemarás, hermanos, amén. Ni la llama arderá en ti, mi hermanos, amén. Conocemos eso y sabemos eso, hermanos. Tenemos el ejemplo, hermanos, de los jóvenes hebreos, hermanos. Tenían su confianza puesta al Señor. Ellos sabían en quién estaban creyendo, mi hermanos, amén. Y por pararse por la palabra de Dios, hermanos, fueron condenados al horno ardiendo, hermanos, amén. Pero, hermanos, su confianza y su fe nunca se debilitó, sino antes bien, hermanos, se fortalecieron en el Señor. Y aun cuando fueron echados en el horno, hermanos, amén, el Señor bajó y habló con ellos, hermanos. Ellos tenían esa confianza, hermanos, amén. Dice el profeta que el Señor bajó y los abanicó, mi hermanos, amén. Qué maravilloso es eso, porque el Señor está con nosotros, hermanos, amén. Cree, hermanos, que Dios te va a sacar airoso de todas tus dificultades. Pero, ¿saben? Agárrate con uñas y dientes a tu Señor, hermanos. ¿Qué es lo que permite que todo eso sea posible en la vida de un hijo de Dios, hermanos? Pues, hermanos, es porque Dios está diciendo que Él es Dios tuyo, el Santo de Israel. Él está diciendo, yo soy tu Salvador, hermanos. ¿Saben? El Señor te invita a su pueblo a poner la mirada en Él, hermanos. Amén. Esa es la cosa, mis hermanos. Eso es lo importante. Esa es la clave, hermanos. Poner la mirada en Él, hermanos. Muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida porque ponemos mal la mirada en las pruebas, hermanos. Amén. Ponemos la mirada en el enemigo, hermanos. Ponemos la mirada en la complejidad de las circunstancias, en lo difícil de nuestra situación. Pero, hermanos, debemos ponerlas en el Dios, hermano. Amén. En el Dios tan poderoso que está con nosotros, hermanos. Amén. Amén. Qué maravilloso es Él, hermanos. En Dios hay solución, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a dejar el servicio en esta noche hasta acá. Y si el Señor lo permite, le continuaremos en otro espacio. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y fin, Alfa y Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. A ti en esta noche nos acercamos, Padre, para agradecerte por tu palabra, Señor Dios, tu palabra eterna, Señor Dios, que nos llena de confianza, de seguridad, Señor Dios. Por eso en esta hora, Padre, permítenos aferrarnos y agarrarnos de ella, Señor, a tu incambiable palabra, Señor. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios. Oh Padre, ayúdanos en esta hora, Señor Dios, a creer y confiar más en ti. Bendícenos en esta hora, Señor Dios. Habla nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor Dios. Visítanos, Señor Dios. Visita a tus hijos, Señor Dios.
y que seas tú manifestándote y glorificándote en nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, por tu amor y tu bendición. Bendice a tus hijos, Señor Dios, que sacan el tiempo para escuchar de ti, Señor Dios. Oh Padre, espero que le hayas dado a cada cual, Señor Dios, lo que estaba buscando, Señor Dios. Y aquellas personas que van a escuchar, Señor Dios, Señor, que seas tú trayéndolas, Padre Celestial, y dándoles confianza en tu palabra. Ayúdanos en esta hora, Señor Dios. Bendícenos también, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, que son fieles y leales. Bendice nuestra economía, nuestras finanzas, Señor Dios. Abre la puerta, Señor Dios, donde está cerrada, Señor Dios. Oh, Padre Celestial, declaramos bendición sobre nuestra vida, Señor. Confiamos en ti, Señor Dios, en esta hora, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Shalom Ubrahad. Dios los bendiga.